Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Felipe Enrique Vázquez Ábalos es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, posgraduado en ortopedia en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes. Es Faculty Nacional AO desde el año 2012. El doctor Vázquez nos hablará sobre tratamiento de las secuelas de fracturas de tobillo. Hola a todos, un gusto poder compartir estos minutos con ustedes. Quiero agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y al doctor Clemente Hernández por su amable invitación. El tema que voy a tratar es el tratamiento de las secuelas de fracturas de tobillo. Los objetivos es hablar sobre las causas, las alternativas de tratamiento y exponer casos clínicos para ejemplificar el manejo. En cuanto a los factores que influyen negativamente a la evolución de la fractura de un tobillo, tienen relación con el paciente y con el cirujano. En cuanto al paciente, la edad, el antecedente de toxicomanías, comorbilidades que obliguen a tomar medicamentos que pudieran afectar negativamente a la evolución de estas fracturas, la calidad del hueso definitivamente que influye, el estado de los tejidos blandos y la severidad del trauma. Todos estos factores no son controlables por el médico. Lo que sí tiene relación con el médico es llevar a cabo una cirugía en un momento en donde no es pertinente, conformarse con radiografías de mala calidad que van a hacer que no se pueda valorar adecuadamente el problema y con cierta frecuencia se subestima el malleolo posterior. Nosotros aprendimos que no era necesario fijar el malleolo posterior cuando estaba afectado en un 25% o menor. Sin embargo, como en este ejemplo que el malleolo parece ser sin mayor afectación, ya con una tomografía se puede observar cómo el daño es extenso y más severo, con escalones articulares que evolucionarán hacia el desarrollo de una artrosis postraumática. Si se lleva a cabo una cirugía agresiva, pues habrá mayor daño a los tejidos blandos. Y si se lleva a cabo una osteosíntesis insuficiente o inadecuada, que no sigan los principios biomecánicos, habrá mayor posibilidades de que las secuelas sean más serias. De modo que desarrollará el paciente una artrosis postraumática con la pérdida progresiva de la estructura y función del cartílago articular, una destrucción completa, funcional y anatómica del tobillo, que se va a caracterizar por dolor, disminución de la actividad y una limitación en las actividades de la vida diaria. Este es un ejemplo en donde un paciente con una fractura bimalleolar se le realizó una osteosíntesis donde la reducción no fue adecuada y evolucionó hacia el desarrollo de artrosis postraumática. Las alternativas de tratamiento son la cirugía de revisión, la artrodesis, la artroplastía total de tobillo o la realización de un aloinjerto osteocondral total bipolar fresco. En cuanto a la cirugía de revisión, es conveniente realizarla lo antes posible tras detectar el problema, siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan. Es necesario ser totalmente honestos con nosotros mismos para determinar el resultado posoperatorio, evaluar la alineación del astrágalo, la longitud del peroné y tener en cuenta de manera muy puntual los parámetros radiológicos para medir la sindesmosis, como la superposición tibio-peronea, el espacio claro tibio-peroneo y el espacio claro medial. Muchas veces la dificultad consiste en determinar si la rotación del extremo distal del peroné es el correcto. Muchas veces esto se logra nada más con una tomografía postoperatoria. Sin embargo, hay la posibilidad de evaluarlo mediante fluoroscopía con una proyección de mortaja en donde se ve una imagen radiopaca que corresponde al borde lateral de la faceta articular. Esto se localiza en la unión del tercio lateral con el tercio medio. Cuando esta línea no se observa, hay un problema de rotación. Y si el peroné tiene una forma de cuchara, es muy probable que sea en rotación interna. Y cuando se pierde esta imagen y está en rotación externa, el peroné se va a observar como muy afilado, muy puntiagudo. Esto es un ejemplo en donde hay una mala reducción con un aumento en el espacio de la sindesmosis, un aumento en el espacio medial y ya con un pinzamiento de la articulación tibio-astragalina en el lado lateral. Pensando que el problema era el implante como causa de dolor, se retiró el implante y posteriormente
se verificó que el dolor persistió. Se hizo una cirugía de revisión en donde se hizo una osteotomía distal del peroné, se fijó con una placa, este es el resultado postoperatorio, en donde ya posteriormente el paciente, ya el dolor no fue muy intenso y ya se limitó la artrosis. También la otra alternativa es la artrodesis, en donde se lleva a cabo cuando ya no hay la posibilidad de rescatar la articulación, cuando ya hay una ausencia de cartílago. Se debe tener muy presente el antecedente de infección, dado que no es recomendable operar cuando hay esta situación. Es necesario valorar el estado neurovascular, el estado de las partes blandas y se puede abordar de diferentes maneras. Puede ser un abordaje anterior, que es el más frecuente, que permite una exposición bastante adecuada de la articulación, que es de hecho el más común. El otro abordaje es el lateral y sobre todo cuando es necesario hacer un gesto en el peroné que se puede utilizar como injerto autólogo. Puede ser también posterior, aunque este no es muy común. El sistema de fijación que se puede utilizar son los tornillos canulados 6.5 o 7.3, que logran una buena estabilidad siempre y cuando se tenga una buena calidad de hueso, dado que si no hay una buena calidad de hueso, puede aflojarse y echar a perder la cirugía. Por eso está indicado preferentemente en pacientes jóvenes. Cuando no hay una buena calidad de hueso, la alternativa es colocar una placa, como en este ejemplo, que da una mayor estabilidad. Si la calidad no es muy buena y si se utiliza un implante de estabilidad angular, podrá estar indicado en pacientes incluso adultos mayores y también en jóvenes. Muchas veces es necesario también colocar injerto óseo autólogo. Se puede colocar esta placa en la parte anterior o puede ser en la parte lateral e incluso también en la parte posterior. La artrodesis con un fijador externo también es una posibilidad, con la inconveniencia de que muchas veces no es bien tolerado por el paciente y con el alto riesgo de desarrollar infección en el trayecto de los clavos. Este es un ejemplo donde se utilizó un fijador tipo Ilizarov, lográndose la consolidación de la artrodesis. Cuando hay también una artrosis subastragalina, está indicado poner un clavo retrógrado para lograr la fusión tibio-astragalina calcánea, como en este ejemplo de una fractura de pilón tibial que se trató con este recurso. También una opción es llevar a cabo una artroplastía total del tobillo. En esta, en años anteriores no eran muy buenos los resultados, 15 o 20 años anteriores, pero ya mejoraron los resultados con nuevos diseños de prótesis. Los de segunda generación dan una durabilidad de hasta un 80% a 10 años. Esto permite que haya una marcha más normal, disminuye el estrés de articulaciones adyacentes, pero es necesario tener una estabilidad ligamentaria adecuada y tener una masa ósea residual suficiente para poder lograr una buena fijación del implante. Se debe tener un buen estado de los tejidos blandos para llevar a cabo este tratamiento. Y cuando no está indicado hacer una artroplastía, cuando hay infección o se tuvo un antecedente de infección, sin embargo, aunque se pudiera llevar a cabo, debe ser muy prudente el cirujano para colocar una prótesis en una articulación que previamente estuvo infectada. Si existe una necrosis avascular de ya sea un tercio del astrágalo o mayor, tampoco es recomendable hacerlo. Si hay trastornos neuromusculares, neuroartropatía o inestabilidad no corregible, no se debe hacer. También cuando hay una mala alineación del tobillo o bien cuando las exigencias son muy altas en relación a la actividad física de un paciente. La otra alternativa es la realización de un aloinjerto osteocondral total bipolar fresco, que es el equivalente a poner una prótesis, pero en vez de utilizar una prótesis se coloca injerto de cadáver fresco. En esta publicación se mencionan los resultados de esta técnica. Sin embargo, lo que ellos observaron fue el desarrollo de una fusión de una artrodesis de manera espontánea con el paso del tiempo. En resumen, es preferible evitar llegar a estas secuelas haciendo un tratamiento correcto de estas lesiones y no subestimarlas, de manera que la prevención es lo mejor, haciendo una buena cirugía. Hacer una buena evaluación de este tipo de fracturas es muy necesario
En caso de que haya una fractura del malleolo posterior, es altamente recomendable hacer una tomografía, reducir y fijar el malleolo posterior siempre, tener mucha atención en la sindesmosis. Si esta no se trata y no se corrige adecuadamente, habrá artrosis postraumática en un lapso no mayor a 2 años. La artrosis postraumática con un tobillo bien alineado es mejor tolerada, y esto cuando la artrosis fue por la severidad del trauma inicial. Y es preferible hacer una artrodesis o una artroplastía total de tobillo en un tobillo bien alineado. Por su atención, muchas gracias.